respuesta es muy sencilla. El punto de partida de todo el enfoque praxeológico es que el ser humano es, por naturaleza, y aunque suene redundante, es un ser praxeológico. O sea, nosotros estamos acostumbrados porque es la mentalidad occidental en la que fuimos formados, a entendernos como seres humanos como resultado de la antropología imperante que nos decía que somos seres racionales, un poco incluso desde Aristóteles y luego con esa idea de Renato Descartes de que pienso, luego existo. Entonces lo que hace que seamos seres humanos es precisamente nuestra capacidad pensante, nuestra inteligencia. Pero resulta que cuando uno mira con un poco más de detalle, la capacidad de pensar, o sea, la capacidad reflexiva del ser humano, la capacidad intelectiva, es apenas una de las acciones humanas. O sea, los seres humanos hacemos muchas más cosas además de pensar. Sentimos, amamos, lloramos, sufrimos, nos equivocamos. Y todas esas otras acciones le permiten a uno, sumándolas todas, decir, oiga, realmente lo que nos caracteriza como humanos es que somos seres que actuamos. Y actuar significa, de alguna manera, ir como progresando paulatinamente. O sea que hay una diferencia fundamental entre el ser humano y los demás seres vivos, digamos los animales o lo que sea. El ser humano, cuando nace, es el ser más imperfecto que hay, por comparación a cualquier animal. Cualquier animal nace y ya es perfecto. ¿Por qué? Porque digamos que su carga genética lo lleva a que está programado de tal manera que no se puede salir de ese programa y necesita muy poquito aprendizaje para desempeñarse ya en lo que le corresponde, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. En cambio, el ser humano, desde que nace, es lo más imperfecto que hay y necesita toda la vida para perfeccionarse, toda la vida para irse moldeando, toda la vida para aprender. Uno se está muriendo y todavía no ha terminado de aprender, en ese momento está aprendiendo lo que es morirse. Entonces, el hecho de que la vida humana sea un proceso permanente y un aprendizaje permanente es lo que me lleva a lo que decía al principio. Lo que nos caracteriza son nuestras acciones, son nuestras prácticas. Aprendemos en el ejercicio cotidiano práctico. Somos seres que se pueden ir perfeccionando. Digamos que la gran característica del humano es digamos, la maleabilidad, el que podemos ser mejor o peor de lo que somos hoy. Y todo eso es fruto de un aprendizaje y un aprendizaje que es experiencial. Entonces, en un enfoque praxeológico, donde el punto de partida es precisamente ver, entiéndanlo de esta manera, no es simplemente, no lo entiendan solamente como mirar, sino ver es poner todos los sentidos en un proceso de observación de la acción, observación de la práctica. Si ustedes quieren, uno podría decir mejor ver con los sentidos, porque ver es mirar, ver es oler, ver es escuchar, ver es tocar, ver es sentir, ver es experimentar. Entonces, ¿qué se trata? ¿En qué consiste la cuestión? Pues yo actúo, X acción cualquiera, es una práctica. Estoy practicando, estoy haciendo una práctica. Y fíjense que me estoy refiriendo no solamente a las prácticas, miremoslas aquí en el ambiente académico, no me estoy refiriendo solamente a las prácticas sociales que ustedes pueden desarrollar, a las prácticas de campo en una determinada comunidad, sino que yo me estoy refiriendo a que el enfoque praxeológico se puede aplicar a cualquier práctica. Desde lo más básico, mira, tú eres un estudiante, tú te puedes hacer la pregunta, oiga, ¿será que la forma como yo estudio es la más adecuada? ¿Es la más eficaz para mí?
¿Es la más pertinente? ¿Es la que más me sirve? ¿O será que yo puedo cambiar mi manera de estudiar por otra mejor? Entonces cojo mi práctica de estudiar y la observo. Pero igualmente soy profesor, entonces yo me puedo hacer la pregunta, ¿será que mi práctica, la forma como enseño es la más adecuada? Pero igualmente todos nosotros, por ejemplo, podemos tener pareja, tenemos relación de pareja. Y entonces la pregunta es, ¿será que mi relación de pareja está funcionando bien? ¿No será que se puede manejar? Entonces todas esas prácticas, cualquier práctica que ustedes quieran, pueden ser fruto y objeto de un proceso de observación con todos mis sentidos. Acción es la práctica cualquiera. Cuando yo hablo de en acción, me estoy refiriendo a una práctica, podríamos decirla, interiorizada, o sea, una práctica replanteada o reconstruida como resultado de la observación que yo realizo sobre ella. ¿Y para qué realizo esa observación? Que vuelvo e insisto, es con todos los sentidos. ¿Para qué observo lo que hago? Para problematizarlo. ¿Por qué? Porque yo parto, la observación siempre arranca, si ustedes quieren, de un presupuesto que podríamos decir de una cierta desconfianza, entre comillas. Observo lo que estoy haciendo porque parto del supuesto, oiga, ¿y no será que habrá una mejor manera de hacer lo que estoy haciendo? Entonces, lógico, eso me permite llegar a una conclusión. Si yo estoy satisfecho, así sea equivocadamente, pensando que lo que hago es lo que tengo que hacer, o lo que debo hacer, o lo que puedo hacer, pues lógico, de entrada, ¿para qué me voy a problematizar? Yo me problematizo fundamentalmente cuando yo comienzo a preguntar y a decir, ¿no será que habrá una mejor manera de hacer las cosas? ¿No será que habrá una mejor manera de cambiar las cosas? Y vuelvo y retomo el ejemplo, en todo. ¿No será que habrá una mejor manera de estudiar para que el aprendizaje sea más significativo? ¿No será que habrá una mejor manera de enseñar para que de verdad los estudiantes no me sigan preguntando, profe, ¿y eso para qué me sirve? ¿No será que habrá una mejor manera de vivir una relación de pareja para que no estemos peleando todos los días, para que seamos más felices? ¿No será que habrá una mejor manera, en pocas palabras, de vivir para que de verdad podamos decir, oiga, yo estoy disfrutando? Entonces todo eso implica que yo tengo que coger la acción. Acción para mí es sinónimo de práctica aquí. Acción, práctica. ¿Cierto? La acción, cualquiera que sea, mi práctica, y la problematizo. La hago objeto de análisis. De tal manera que al problematizarla yo empiece a mirarla, a observarla desde todas sus facetas. Y me pongo a analizar el contexto y a analizar las opciones y a analizar la forma como actúe, etcétera, 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 para, en procesos posteriores, poder transformarla. Padre Carlos Julião, muy interesante esa caracterización de la fase de ver, y está muy clara, expuesta por parte suya. Ya lo difícil viene a ser cómo hemos visto, cómo vemos y cómo podemos generar ese paso. ¿Qué puente puede darse entre una formación del ver, donde hemos actuado, donde hemos tenido práctica, a la incorporación de ese ver que es propuesto por la praxeología? Sí, es que digamos que uno no está acostumbrado a ver con una mirada analítica, o sea, ver entendido como análisis lo que uno normalmente hace. Porque, no sé, porque, es decir, se supone que como yo estoy haciendo eso y lo estoy haciendo desde hace X tiempo, entonces uno como que supone que yo ya lo sé hacer y que como lo estoy haciendo es como se debe hacer. Entonces miren, cualquiera de ustedes lleva mínimo 11, 12 años estudiando, o 13, 14, 15. Entonces uno supone que uno sabe lo que es estudiar. Y tal vez uno nunca se plantea la pregunta, oiga, ¿y si será que así es que es?
Y lo mismo uno puede decir de cualquier otro tipo de acción o de experiencia práctica que uno tiene. Como llevamos haciéndolo, pues uno no problematiza su acción. Y en ese sentido es que las acciones, las prácticas, se vuelven rutinarias, habituales. Y en ese sentido es que uno contribuye a que el sistema se reproduzca. Y uno no, digamos, no genera cambio ni transformación. O sea, si yo siempre estudio de la misma manera, si yo siempre actúo como pareja de la misma manera, si yo siempre hago todo de la misma manera, pues no estoy reproduciendo el sistema. Entonces, para problematizar las prácticas, para que observar y ver sea realmente una cosa significativa, uno tiene que aprender, o si ustedes quieren, a uno le tienen que enseñar a hacer eso. O sea, eso no es un de por sí, o sea, no podemos suponer que estamos acostumbrados a ver y observar y problematizar lo que hacemos. No, tenemos que, algo tiene que disparar en nosotros el sentido crítico de decir, yo no puedo seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo porque tiene que haber una mejor manera de hacerla. Yo no puedo seguir simplemente reproduciendo pasivamente la misma forma de hacer. Yo tengo que generar un cambio, tengo que hacer una transformación. Y para eso tengo que observar lo que hago de una manera crítica, analítica y reflexiva. En esa relación educativa de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo se puede alimentar esa perspectiva de ver en términos praxeológicos, ya con algunos elementos educativos, con algunos elementos técnicos, con alguna, entre comillas, instrumentalización, para que en la relación yo tuve en el proceso educativo realmente se desarrolle ese ver? De entrada yo quiero señalar una cosa. Una ventaja grande del enfoque praxeológico es que utiliza estrategias y herramientas metodológicas, pero no se presenta como una camisa de fuerza. A diferencia de otras metodologías que te dicen, usted tiene que hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, ¿sí? Usted tiene que seguir este esquema. La praxeología te dice, bueno, para hacer esto se recomienda utilizar tal instrumento, pero si usted encuentra otro mejor, pues úselo. O sea, no te encierra en un solo esquema. Entonces, lógicamente, si el punto de partida del proceso praxeológico es la observación de la práctica o la observación de la acción para problematizarla y encontrarle sentido, entonces uno tiene que entender que uno se tiene que hacer un montón de preguntas. Por ejemplo, preguntas que giran alrededor de los pronombres normales, o sea, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué. ¿Sí? Entonces yo me comienzo y me pregunto, bueno, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esta práctica? Entonces se supone soy yo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién soy yo? Entonces el punto de partida de la observación tiene que ser un análisis de lo que yo soy, de lo que yo hago. Por eso digamos el proceso educativo praxeológico tiene que comenzar siempre con una autobiografía. Para mí el punto de partida clave es ese, mi autobiografía en el sentido de la práctica. O sea, si yo soy el docente, comienzo con mi autobiografía académica, cómo me formé y cómo soy docente. Igualmente si soy estudiante, si estoy analizando mi práctica como estudiante. O sea, porque mucho de lo que somos influye en lo que hacemos. Si quieren, hablemos no tanto de autobiografía, hablemos más bien de historia de vida. ¿Sí? Mi historia de vida. El relato, esa historia de vida después se une a otro componente que es importantísimo, el relato de lo que hago. O sea, antes de analizar lo que hago con instrumentos técnicos, es fundamental narrar lo que hago. Entonces, fíjense, ya hay dos primeros instrumentos. Mi historia de vida,
fundamentalmente académica. O sea, no se trata de que yo cuente ahí cuál fue mi primera experiencia de amor y cuál fue mi primera relación sexual y no sé qué, a no ser que lo que yo esté analizando es mi vida sexual o mi vida de amor, ¿sí? Pero si lo que yo estoy analizando es mi práctica, no sé, educativa, entonces yo comienzo con mi historia de vida académica. ¿Quién me formó? ¿Qué profesores me marcaron? ¿Qué experiencias educativas fueron significativas en mi vida? ¿Qué libros? ¿Qué películas? Etcétera, etcétera. Después, otro instrumento fundamental es narrar, contar, relatar la práctica, lo que hago, la práctica que estoy analizando. Así en un relato espontáneo. Y en un relato espontáneo donde yo ponga a consideración la respuesta a todos esos pronombres que les digo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Con quién lo hace? O sea, un relato donde yo trate de responder a todas esas preguntas. Y después, si ya viene otro instrumento, si ustedes quieren, llamémoslo así, más objetivo, porque estos podrían ser subjetivos. Entonces, lógicamente mis acciones, mis prácticas siempre son interacciones, o sea, siempre hay alguien más que tiene que ver. Si yo soy un estudiante, pues hay otros compañeros míos que estudian conmigo. Si yo soy un maestro, hay unos estudiantes a los que yo les enseño y hay unos colegas. Entonces es generar un instrumento que me permita ver cómo ven ellos lo que yo hago. Entonces le pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes cómo ven mi práctica como maestro? O le pregunto yo a mis compañeros, ¿ustedes cómo me ven aquí a mí como estudiante? ¿Ustedes creen que yo podría hacerlo de otra manera? Entonces es como hacer una encuesta o hacer un, ¿cómo se llama eso otro? Un grupo focal, es decir, distintos instrumentos que me permitan tener la percepción de los demás sobre mi práctica. Y ya tenemos entonces 3 instrumentos muy claritos ahí, que son todos muy educativos y que por lo general no usamos. Porque hemos pensado que lo educativo se reduce a, no sé, a libros, a teorías, a copias de distintas cosas, a aprendizajes teóricos, y resulta que hay mucho más, mucha cosa por aprender de estos relatos concretos. En ese ver, mejor, que van a inspirar y en esos momentos de la praxeología, en la investigación praxeológica, tomando como investigación cualitativa, ¿cómo se haría ese cierre cuando se dice el momento de ver en la intervención para una saturación entre comillas, a pesar de que se vayan vinculando los otros momentos? No, yo creo que no se podría. O sea, realmente no puedo parar. Y comencé a observar y puede que ya haya llegado al final y ya hice mi proyecto de acción y ya empecé a intervenir y todo eso, pero digamos que todas esas fases posteriores del juzgar, del actuar y del volver creativamente siempre me devuelven al observar, porque de alguna manera yo me digo, oiga, tengo que volver a revisar esto, tengo que mirar de otra forma aquello, tengo que replantear o reproblematizar. Entonces no, digamos, no hay un momento, es como si yo dijera, en el momento que yo inicio un proceso praxeológico ya es imposible parar. O sea, siempre está la observación. Claro. Padre Carlos Juliao, muchas gracias por atender la invitación que se le hizo y por compartir sus reflexiones sobre la praxeología y sobre el momento de ver. Gracias a ustedes por escuchar.